Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más del tema de magnetostática del curso de electricidad y magnetismo. Y vamos a, en este caso, en este vídeo, ver más ejemplos de cálculo de campos magnéticos, paradigmáticos, clásicos, y concretamente lo que vamos a ver, el caso es el cálculo del campo magnético en un solenoide indefinido. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es un solenoide. Y entonces, bueno, pues un solenoide es un arrollamiento de corrientes filiformes sobre superficies de revolución, ¿vale? Repito, arrollamiento de corrientes filiformes sobre superficies sólidos de revolución. O sea, en general, pues imaginar pues, una superficie de revolución, pues no sé, imaginaros, por ejemplo, una superficie cónica, que yo la hago girar respecto de este eje, entonces voy a generar un volumen de revolución. Pues bien, un solenoide consiste en alrededor de ese sólido que yo he construido, enrollar espiras. Aquí veis como en azul estoy enrollando espiras. Entonces, ese enrollamiento de espiras, que tiene un principio y un final, es lo que se llama un solenoide. Y bueno, pues la diferencia entre los solenoides pues está evidentemente en el número de espiras, el apilamiento de espiras, el número de espiras por unidad de longitud, la longitud del solenoide y evidentemente la superficie de revolución concreta. Y los solenoides se emplean pues metiéndoles una determinada corriente que saldrá por el otro terminal, y esa corriente es la que va a atravesar todas las espiras de mi arrollamiento. Pues bien, vamos a calcular algunas configuraciones sencillas de solenoides y comenzamos con un solenoide indefinido cuya superficie de revolución pues es un cilindro, ¿no? Entonces imaginaros que esta superficie es un cilindro y lo que voy a pintar es una sección con respecto del papel de ese cilindro, ¿no? Entonces tendremos aquí el cilindro que estoy pintando. Y como digo, bueno, pues las espiras, al seccionarlas, pues lo que veis es unas espiras que las podemos pintar de esta forma. Sería un trozo de hilo que se mete en el papel y al regreso ese hilo por el otro lado, pues saldrá del papel y así sucesivamente. Cada espira la puedo representar por ese circulito con un punto cuando entra en el papel y el circulito con la cruz cuando la espira sale del papel. Entonces, esto cuando es indefinido, para arriba y hacia abajo, sin haber efecto de bordes, es lo que se llama un solenoide recto indefinido. Entonces, vamos a calcular el campo que crea un solenoide como estos, y el dato que tenemos es, bueno, pues vamos a calcularlo para una determinada longitud del solenoide. Vamos a decir, pues, por ejemplo, que sea una longitud L1 del solenoide, y vamos a suponer que tiene el solenoide en espiras y que además la corriente que circula por el solenoide es de I amperios. Bien, el cálculo de los solenoides en general se hace muy sencillamente aplicando la ley de Ampère, y el truco está en saber elegir una curva de Ampère adecuada. En los solenoides es habitual elegir curvas de Ampère como la que os estoy poniendo yo aquí, que sería en este caso, la curva sería un cuadrado, y por tanto se compone de 4 lados, que estoy poniendo indicados de esta forma. Vamos a llamarlo, por ejemplo, el lado C1 a este lado que está dentro del solenoide, el lado C2 este que atraviesa el solenoide, C3 el de fuera y C4 este que hay por aquí. Bien, repito, los datos son que tengo en espiras por unidad de longitud. Estos son el número de espiras por unidad de longitud del solenoide. Y esta es la corriente en amperios total que
tiene el solenoide y L1 es la longitud, la altura que tiene ese solenoide. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère sobre la curva que veis ahí. Y por lo tanto, bueno, además lo voy a hacer para que veáis la otra forma de la ley de Ampère, que en vez de calcular la circulación del vector B, voy a calcular la circulación de H a lo largo de esa curva C que se compone de esos tres tramos. Y sabéis que en esta versión, como B es mu por H o H es B partido por mu, pues en este caso la ley de Ampère nos dice que eso es directamente la corriente enlazada por esa curva C. Bien, en nuestro caso, la circulación a lo largo de la curva C pues se compone de los cuatro tramos. Un primer tramo a lo largo de la curva C1, más un segundo tramo a lo largo de la curva C2, igual la circulación a lo largo de C3 y, por último, la circulación del campo a lo largo del trozo C4 que compone mi curva C. Bien, entonces ahora, fijaros, lo que hacemos es lo siguiente. Estudiamos o intuimos cómo es el campo, ¿no? Entonces, como es un solenoide indefinido, pues en un solenoide indefinido, por la simetría del problema, lo que sucede es que en el interior del solenoide el campo va a ir según el eje Z, va a ir hacia allá. Si yo tomo como eje Z este, el campo en el solenoide va a ir según el eje Z. La razón, bueno, pues es la siguiente. Cada una de esas espiras la podéis considerar que es una espira circular plana y sabemos que el campo en una espira circular plana, como sabemos del vídeo anterior, va en la dirección Z. Con lo cual, todas las espiras están creando todas un campo en la dirección Z y, por tanto, en el interior del solenoide el campo no puede ir de otra forma que la dirección Z. Repito, en el interior del solenoide. Y en el exterior del solenoide el campo es nulo. Y la razón, bueno, es más complicado en este caso entenderlo, pero también es, bueno, pues tiene que ver con que los campos que me van a crear las espiras, digamos, que están aquí a la derecha en puntos exteriores, son campos que se van a contrarrestar con los campos que crean las espiras que están al otro lado. Y esa, digamos, diferencia de sentido, porque la corriente, lógicamente, en un sentido va pinchando en el papel y en el otro saliendo del papel, hace que los dos campos se neutralicen, digamos, en el exterior y no tenga campo en el exterior. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la circulación del campo en C2, en C3 y en C4 va a ser nulo. ¿Por qué? Porque fijaros, en C3 no hay campo y en C2, ¿qué va a suceder? Pues que la parte de C2 tampoco voy a tener campo, porque ya ahí no solamente porque sea en el exterior sea cero, pero por ejemplo en este tramo de C2, aquí el diferencial de longitud va para allá y el campo hemos dicho que va hacia arriba, con lo cual ahí el producto vectorial va a ser cero. Entonces, por esos motivos, en la circulación a través de C2, de C3 y de C4, va a ser cero. Y entonces me va a quedar únicamente la circulación a través de la curva del interior, la curva que hemos llamado C1, la circulación a través de C1 del campo en el interior, escalar diferencial de L sub 1. ¿Vale? Bien, por otro lado, bueno, pues ya hemos visto que H va en la dirección de Z, con lo cual podemos poner que el H es HZ unitario y un diferencial de L en la dirección de la curva o en el sentido de recorrido de la curva C1 sería como este que estoy pintando aquí. Este sería el diferencial de L y por tanto sería también un diferencial de L en la dirección de Z. Con lo cual nos queda que, H es uniforme en el centro, sale fuera de la integral, y me quedaría integral de diferencial del E1 elevado a lo largo de la curva C1, que sería la longitud de la curva C1, lo que hemos dicho que es L1. ¿De Con lo cual la circulación del campo en total a través de toda esa curva vale H por L1. Esa sería la circulación. Entonces, aplicando la ley de Ampère a
a este caso sería H por LS1 es igual a la corriente enlazada. ¿Qué corriente enlaza mi curva C? Pues fijaros, todas estas espiras. Entonces, si yo sé que tengo n espiras por unidad de longitud, el total de espiras que enlazaré con una longitud L1 será n por L1. Ese es el total de espiras enlazadas. Y como cada espira transporta una corriente de I amperios, la corriente total será multiplicado por I. Por tanto, tenemos que H de módulo vale I partido, perdón, N por I. El L1 se me va y me queda que es N por I. Y por tanto, dándole el carácter vectorial, H en el interior del solenoide vale N por I por Z unitario en el interior y 0 en el exterior. Como estamos hablando de H, esos son amperios por metro. Perdonad, antes en los vídeos anteriores me he equivocado. B no son amperios por metro, B son teslas. ¿De acuerdo? Lo que son amperios por metro son las unidades del campo H, no del campo B. En los vídeos anteriores creo que os he ido diciendo siempre amperios por metro y son teslas, lo correcto. Bien, vamos a ver otro ejemplo de cálculo. En este caso no es de un solenoide, pero es algo que veréis que se resuelve de manera similar, que sería el campo que crea una hoja de corriente indefinida. Lo vamos a ver que es básicamente el límite de un solenoide recto. ¿Qué es una hoja de corriente indefinida? Bueno, pues como su nombre indica es, imaginemos que tenemos un sistema de referencia como este que estoy poniendo aquí, X y Z. Aquí, por ejemplo, ponemos X, aquí ponemos Y y aquí ponemos Z. Y la hoja de corriente, pues como su nombre indica, pues es, imaginaros un plano, como este que estoy pintando yo aquí, paralelo al plano XY, en el cual lo que está circulando es una corriente superficial que sigue estas flechas que estoy pintando aquí. ¿De acuerdo? Y por tanto, esa corriente superficial, vectorialmente, puedo decir que es una determinada intensidad de corriente superficial, lo que vamos a llamar JSO, que lleva la dirección del eje X y como es una corriente superficial, sabemos que las unidades son amperios por metro. Bien, vamos a calcular el campo que crea en cualquier punto del espacio esa corriente superficial situada, bueno, pues en el plano XY. Y para ello nos pintamos una proyección un poquito más cómoda, que básicamente es proyectar sobre el plano IZ, esto sería XY, perdonad, aquí es Z. Entonces, si proyectamos ese plano sobre el plano IZ, lo que vemos es la corriente venir hacia nosotros. Y la corriente venir hacia nosotros podemos pensar, asimilarlo a unas pequeñas contribuciones lineales de corriente que pinchan hacia afuera del papel, como esta que estoy poniendo yo aquí. ¿Vale? Unos círculos que representan esos hilos de corriente que conforman mi corriente superficial indefinida. Y entonces, como he hecho en el ejercicio anterior, voy a tomar para el cálculo en cualquier punto del espacio del campo B o del campo H, que es el que voy a calcular, una curva de Ampère como esta que estoy poniendo aquí. Una curva que puedo desgajar en los tramos C1, C2, C3 y C4, y como voy a calcular por unidad de longitud, digamos, de superficie de la superficie que lleva la corriente, pues voy a calcularlo para un tramo de longitud L. Bien, como siempre, aplicaré la ley de Ampère, que dice que la circulación a lo largo de esa curva C es la del campo H, es mu, perdón, en este caso, como estoy calculando H, es directamente la corriente enlazada por esa curva C. Y como hicimos en el problema anterior, lo que vamos a hacer es calcular la circulación a lo largo de C como la circulación a través de C1, a lo largo de C2, a lo largo de C3 y a lo largo de C4. Bien, ahora como hemos hecho en el caso anterior, vamos a tratar de establecer cómo es el campo H. Bien,
El campo H en este caso es más sencillito de intuir que en el solenoide todavía. ¿Por qué? Porque fijaros en una sola contribución como esta de aquí. Sabemos que un hilo de corriente recto indefinido sigue la regla de la mano derecha y esto crearía un campo que tendría la circulación de esta forma. O sea, ese hilo crearía un diferencial de B como este que estoy yo poniendo, ¿no? Y todos así, o sea, todos crearían esos campos sucesivos que se reforzarían de esta forma. De forma que en un determinado punto lo que voy a tener es la contribución siempre esta que estoy yo poniendo aquí, de este hilo, pero si me voy un poquito más para allá, también voy a tener esa contribución y así sucesivamente. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, para cada uno de esos hilos individuales, lo que tengo es que el campo H vale, fijaros, un módulo en la dirección de menos I cuando estoy por encima del plano y por debajo del plano, pues lo contrario, por debajo del plano mi campo B me va a llevar a un diferencial de B que va en la dirección de Z unitario, con lo cual para Z negativos yo voy a tener que los campos van a tener este aspecto. Y además son campos H que no van a depender absolutamente de nada más que de la posible distancia que yo tenga del punto bajo estudio al plano, por la simetría que yo tengo. O sea, en todo caso, H, en todo caso, y como mucho va a depender de la coordenada Z, de la distancia que tenga el punto a mi plano, pero no va a depender ni de X ni de Y, porque el plano es indefinido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues fijaros que a lo largo de C2, de C2, que sería esta curva de aquí, y a lo largo de C4, aquí el campo va a ser cero, en este tramo y en este tramo. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el campo va según más z o menos z, y aquí los diferenciales de L, fíjate, aquí el diferencial de L viene para abajo y aquí el diferencial de L sube para arriba, el producto vectorial en esos casos es siempre de dos vectores que forman 90 grados. Con lo cual, aquí, como H es perpendicular a diferencial de L, este producto vale 0 y de la misma forma aquí H es perpendicular a diferencial de L y aquí el producto vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues solamente tendré, por tanto, contribución a lo largo de C1 y a lo largo de C3. ¿Cuánto valdrá? Pues lo ponemos aquí. A lo largo de C1 tendré el vector H, que acabamos de ver, que es H en la dirección de menos I. Perdona, estoy hablando de producto vectorial y es producto escalar. Como el producto, lo que hay dentro es una circulación, producto escalar, H es perpendicular a diferencial de L y por tanto el producto escalar es 0, no el vectorial. Bien, entonces la circulación a través de C1 es H en la dirección de menos I, el diferencial de L sub 1, fijaros, el diferencial de L sub 1 aquí viene para acá, por lo tanto aquí el diferencial de L sub 1 va en la dirección de menos I, por lo tanto lo ponemos diferencial de L1 en la dirección de menos I, y después tengo la circulación a lo largo de C3, que tendremos, hemos visto que el campo es un H en la dirección de I, por un diferencial de L3, y aquí fijaros, el diferencial de L en la dirección de la curva C sub 3 tiene este aspecto, y por lo tanto es un diferencial de L que va en la dirección de I. Esto nos queda H como solamente depende de Z y en esa curva C1 y C3 la H es constante y tiene la misma Z, pues tendrá el mismo H. Entonces tendremos en este caso H y luego será la integral a lo largo de C1 de diferencial de 1, esa es la longitud C1, que hemos dicho que es L, más H, la longitud de la curva C3, que también vale L. Por lo tanto, concluimos que la circulación del campo H a lo largo de toda esa curva de Gauss, perdón, de Ampère, es H, esto es L, perdonar, sería 2 veces H por L, ¿vale? Y bueno, pues aplicando la ley de Ampère, sabemos que esa circulación, que es 2HL, es directamente la corriente encerrada. ¿Qué corriente encerramos? Pues fijaros, sabemos que hay una densidad de corriente JSO, ¿vale? O sea, por cada metro lineal que tenemos aquí, por cada metro lineal,
encerramos JSO amperios. Con lo cual, como tenemos L metros lineales, pues encerraremos JSO por la longitud que hemos cogido de la curva L. Esta longitud es L y por tanto encerraré JSO L amperios. Por lo tanto, en módulo, el campo H, se nos va la longitud y nos queda que es JSO partido por 2 amperios metro. Y dándole el carácter vectorial, finalmente, pues vale, lo que hemos visto, vale JSO partido por 2 en la dirección de menos I cuando las z son positivas y JSO partido por 2 en la dirección de I cuando las z son negativas, todo ello amperios por metro. Bien, pues ya tenemos el campo H, por supuesto. El campo B es mu por H y simplemente multiplicando estas expresiones por mu sería la expresión del campo B. Bien, vamos al último ejemplo y lo que vamos a hacer es calcular el campo que genera un toroide. Toroide es un tipo de solenoide muy habitual donde la superficie de revolución pues es un toro. Como sabéis, bueno, pues un toro pues es esto que estoy pintando aquí. Tengo dos superficies de revolución. Es un donut, básicamente, ¿no? ¿Vale? Esto es un toro. Un toro concreto que, bueno, pues aquí tiene una determinada sección que no importa, en nuestro caso no importa para el problema. Y bueno, pues volvemos a tomar como superficie de revolución que es, y es habitual en los solenoides, un eje Z, eje de simetría del problema, y en torno a ese solenoide lo que hacemos es enrollamos unas espiras, como veis aquí. Voy enrollando espiras en torno al solenoide. Por todo el solenoide voy rodeando, voy enrollando las espiras y lo que creo con eso es un tipo de solenoide especial que se llama un toroide. ¿Vale? Entonces las espiras, bueno, pues todas están circuladas por una corriente I que estoy representando con estas flechas. ¿Vale? Los datos son que el toroide tiene n espiras y todas están recorridas por una corriente I. El diámetro interior del solenoide lo llamamos A y el diámetro exterior del solenoide lo llamamos B. Y vamos a calcular cuánto vale el campo pues en todos los puntos, ¿no? Bien, como hemos hecho anteriormente, lo que hacemos es una sección del solenoide para poder ver la solución del problema más cómodamente. Entonces, en este caso, lo que tenemos es el anillo interior del solenoide, lo pintamos así, el anillo exterior del solenoide lo pintamos así, el eje Z pincha hacia nosotros, y las corrientes filiformes se visualizan de esta forma como hilos que pinchan hacia afuera y hacia dentro del dibujo. Aquí tendría todo el apilamiento de todas las espiras apiladas, en este caso, pues sacando corriente hacia nosotros, con lo cual lo ponemos con el clásico puntito que indica que la corriente sale hacia nosotros, y en el exterior, pues tendré las mismas corrientes, pero pinchando hacia el papel. ¿Vale? No voy a pintarlas aquí todas, pero pensar que aquí en toda la parte exterior pues tendría pues todas las corrientes que pincharían hacia el papel. Esa es la forma de pintar ese solenoide proyectado directamente sobre el eje, el plano XY. Bien, vamos a aplicar la ley de Ampère sobre una curva de radio genérico, genérico ρ, que luego lo haremos variar pues, entre distintos puntos. Centrada siempre esa curva en el eje Z y recorrida en sentido antihorario. ¿Vale? Curva de radio R, centrada en el eje Z y recorrida en sentido antihorario, o sea, recorrida así.
¿vale? Bien, la ley de Ampère, como hemos visto, lo que nos dice es que la circulación a lo largo de esa curva del campo H es directamente la corriente que enlaza la curva. Bien, pues vamos a calcular esa circulación de H diferencial de L. Bien, de la misma forma que hemos hecho antes, por simetría, por consideraciones de simetría y por la regla de la mano derecha, ¿vale? O sea, si cogéis cada uno de estos hilos y aplicáis la regla de la mano derecha, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, por ejemplo, este hilito de aquí va a generar un campo que va a girar para allá. Y este hilo, por ejemplo, que hay aquí, va a generar un campo que va a girar para allá. De forma que, al final, lo que tengo es la composición de todas esas contribuciones va a hacer que H, por un lado, tenga un módulo que solamente vaya en la dirección de phi. Y además ese módulo solamente va a depender de la distancia que yo tenga al eje, no va a depender de nada más. ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que hay una simetría en el resto de los ángulos, digamos, ¿no? De las coordenadas. Y los diferenciales de L van a ser diferenciales de longitud en la dirección de phi unitario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas curvas que voy a coger, como siempre, como he dicho ahora, son curvas, perdonad, en este caso, pues podéis pensar en esta curva, que va a tener una ρ genérica y al estar circuladas en la dirección de la mano derecha, en el sentido antihorario, pues van a tener ese aspecto. Los diferenciales de longitud van a ser siempre diferenciales de L, como estos que estoy pintando, que van en la dirección de phi unitario. Por lo tanto, esa circulación se va a simplificar y va a ser H, hemos dicho que es un H que como mucho va a depender de ρ, por phi unitario y un diferencial de L que va en la dirección de phi unitario. Como H es constante en la curva C, como H de ρ es constante en la curva C, porque hemos dicho que es una curva, son siempre curvas de radio ρ, y H solamente depende de ρ, pues lo que tenemos es que el H de ρ puede salir fuera de la integral y me va a quedar la integral a lo largo de la curva C, perdón, H de ρ, por la integral a lo largo de la curva C del diferencial de longitud, y eso es la longitud de la curva. Por lo tanto, tendré que la circulación será H de ρ por 2pi ρ, donde ρ es el radio de esa curva, de esa circunferencia de Gauss que yo he tomado. Bien, ahora vamos a calcular el otro lado de la ley de Ampère, que serían las corrientes enlazadas. Bien, ¿cuánto valen las corrientes enlazadas? Bueno, pues depende de la curva. Por ejemplo, si estamos en una curva como esta, que está en esta región de dentro de la parte interior del solenoide, ahí la corriente enlazada es cero. O sea, tenemos que la corriente enlazada es cero si la curva que yo cojo es menor que el radio interior del toroide. Si yo lo que cojo es una curva como esta que he dibujado antes, que está entre A y B, pues ahí, ¿qué corriente enlazo? Bueno, pues tengo n espiras enlazadas como estas que hay aquí dentro, cada una con una corriente I, con lo cual enlazaré n por I. Repito, en la región donde ρ está entre A y B. Y por último, si cojo una curva de Gauss como es una circunferencia como esta que estoy pintando aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que no voy a enlazar corriente, porque como tengo tantas espiras que van hacia el papel, pinchando hacia el papel, como van saliendo, pues el total de la corriente es cero. Tendría NI menos NI, eso es cero. Con lo cual, eso es cero, esa corriente enlazada, si ρ es mayor que B. Por lo tanto, y ya hemos acabado, aplicando la ley de Gauss, perdón, la ley de Ampère, tenemos que H de ρ es la corriente enlazada partido por 2pi ρ, como hemos dicho antes, y por lo tanto tenemos que la H en el toroide ya con carácter vectorial vale, por un lado, n por I, que es la corriente enlazada, partido por 2pi ρ por la dirección de phi unitario, si estoy entre las dos, en la parte interior del donut, y vale 0 en el resto.
En el toroide, finalmente, lo que tengo es campo solamente en esta parte de aquí, Tanto dentro como fuera no tengo campo. Y eso hace que los toroides sean, pues, bueno, por tanto, porque están contenidos en el espacio, como que su campo está contenido en el espacio, pues sean habitualmente muy utilizados en electricidad y en electrónica. Bien, con esto doy por terminado esta parte de magnetostática y bueno, pues os animo a que ahora el trabajo es vuestro. Tenéis que trabajar los ejercicios, los problemas y bueno, pues espero que estos breves vídeos os hayan servido para facilitaros la labor. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo que ya será de de inducción magnética. Un saludo a todos.